10:47 y toda la semana se siguió debatiendo la renegociación de la deuda, la oferta del gobierno, y hay algunos mitos que siempre rondan este tema de la deuda, ¿no, Lu? Como vos decís, Jessy, hay muchos mitos sobre la deuda. Yo quería empezar esta sección de economía pero haciéndoles una pregunta, porque esta semana se presentó la segunda oferta de canje que hizo el gobierno a los bonistas y hubo una euforia en los mercados. Salió Luis Toto Caputo, el ex ministro de Economía, de Finanzas, a festejar. Salió el mismo Minguito Cavallo, Domingo Cavallo. Los jóvenes que tienen menos de 20 años que le pregunten a sus viejos quién es Domingo Cavallo, el que estatizó la deuda privada de la dictadura, privatizó la economía en los 90. Bueno, salieron todos a festejar esta oferta del gobierno, porque además mi pregunta es esta: si realmente se avanzara en un acuerdo de canje, se renegociara la deuda, ¿no? Bueno, esa es la visión que hay, pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no se llega a una renegociación? ¿Qué es lo que escuchamos en los medios que pasaría o lo que se nos viene a la cabeza si no se llega a un acuerdo de deuda? Y ahí hay de todo, están los que dicen, bueno, default, se va a hundir toda la economía, nos van a venir a invadir, o sea, están como todas esas cuestiones siempre se plantean. Exacto, que viene como la catástrofe y el default, ¿no? Incluso a algunos probablemente se les venga a la cabeza el recuerdo del 2001, porque lo que se dice es que si no renegociamos la deuda, vamos a ir al default. De hecho, hasta el presidente Fernández dijo, queremos evitar ir a un default. Bueno, ¿qué es esto del default? Yo estuve buscando cómo se pronuncia, porque algunos le dicen default, ¿no? Default, pero bueno, más allá de cómo se pronuncie, el default es esa situación en que un país deja de pagar su deuda externa porque ya no le alcanzan los dólares. Y hace 2 días, periodistas como Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Siete Casas entrevistaron a Martín Guzmán después de que hizo esta segunda oferta de canje y le hicieron una pregunta incómoda. Yo quisiera que escuchemos ese audio donde le hacen esa pregunta para ver qué es la maniobra que el ministro de Economía intenta hacernos para responder a esa pregunta incómoda. Yo me acuerdo de alguna charla, creo que con Luis Zamora hace un tiempo, donde él me decía, mira, nosotros en los 80 planteábamos no pagar la deuda. Y nos decían, es que si no pagas la deuda vas a tener una crisis terrible. Y lo que pasó en la Argentina es que se pagó siempre la deuda, o después se negoció, se recortó, pero siempre hubo el esfuerzo de cómo pagamos la deuda, y las crisis se repitieron una tras otra. A ver, por un lado, acordemos en que lo que estamos proponiendo justamente es algo sostenible, ¿sí? Es algo que si Argentina ordena sus cuentas, que lo tiene que hacer, lo va a ayudar al país. Por otro lado, Argentina ya está en default. Argentina tiene condiciones de default virtual desde abril de 2018. Hubo una pérdida de acceso a los mercados de crédito internacional. Se disimuló eso tomando prestado del FMI, pagando con el dinero del FMI. Después nosotros tuvimos la posibilidad de establecer un proceso ordenado, utilizando en los primeros meses de nuestro gobierno reservas, pero Argentina ya está en condiciones de default. No es que hoy se está viendo ahí al lado un evento totalmente disruptivo. El evento disruptivo ya ocurrió. Lo que nosotros estamos buscando es salir del default, pero de una forma que funcione. Bueno, ¿qué dicen? ¿No? Porque el conductor le pregunta a Martín Guzmán qué opina básicamente del planteo de la izquierda, que es no pagar la deuda, ¿no? ¿Y qué le contestó Guzmán? Que en realidad ya estamos en esa situación. Que ya estamos en default, ¿no? Que yo sepa, igual se pagó de deuda, ¿o no? Bueno, pero la renegociación es para eso, digamos, para... Bien ahí. Claro, le contestó que ya estamos en default y que quiere sacarnos de ahí con la renegociación. O sea, ¿cuál fue la maniobra que hizo Guzmán? Bueno, intentó hacer pasar por iguales dos cosas que son distintas. Una cosa es el planteo de la izquierda, que es el no pago de la deuda como una decisión soberana, y otra cosa es un default. Como dije al principio, un default implica que ya no se puede pagar la deuda porque no hay más dólares, que eso efectivamente es lo que está ocurriendo,
Pero también con el default el país reconoce eso y dice, bueno, me declaro en cesación de pagos, como hizo Rodríguez allá en el 2001. Los gobiernos capitalistas en general se ven obligados a tomar esta decisión, no es su voluntad decir dejo de pagar la deuda, y lo que hacen es pedirle por favor a los acreedores que esperen unos años, que cuando haya nuevamente capacidad de pago, cuando haya dólares de nuevo, les van a devolver todo y con intereses. Es decir, en el default no se repudia el mecanismo de saqueo de la deuda, sino que se lo valida. Pero además agrego otra cosa, porque en el default no solo faltan dólares para pagar la deuda. Después de que se vació la economía, como vos decís, Jessy, porque se pagó hasta el último centavo de dólar en intereses de deuda, porque hubo fuga de capitales, tampoco quedan dólares para que la economía funcione. Entonces, ¿qué es la respuesta que dan? Bueno, dicen, quieren sostener la rentabilidad de las grandes empresas y salir de la crisis con una devaluación del salario y ataques brutales a las condiciones de vida de las mayorías sociales. Eso es lo que pasó en el 2002, por ejemplo, con la mega devaluación del 300%, una pobreza superior al 50% y una desocupación del 20%. Una grave crisis social. Desde ya, todo un intento de salir de la crisis de esta forma lo tenemos que rechazar de plano. Y los sectores populares y los trabajadores no pueden aceptar una salida de ese tipo. Déjenme decirle dos cositas más sobre esto que dijo Guzmán, porque Guzmán dice que con la renegociación vamos a poder salir de la crisis. Bueno, en mi visión esto no es así, porque lo que está haciendo Guzmán ante esta falta de dólares es posponer el problema, y ya ni siquiera tanto, porque en última oferta adelantó los pagos y se va a empezar a pagar desde el año que viene, ¿sí? Entonces renegociar es condenarnos a seguir pagando esta estafa, porque no hay ni tampoco va a haber recursos. Además, este año la economía está cayendo un 12%. Fernández lo dice bien, los especuladores no pierden, sino que dejan de ganar. En cambio, nosotros sí ya estamos perdiendo de nuestro salario. En segundo lugar, otra cosa que dice Guzmán. Guzmán dice que ya estábamos en default desde el 2018. Entonces yo pregunto, si ya estábamos en default y no había dólares para pagar la deuda, ¿por qué Macri y después el gobierno actual siguió pagando la deuda, como sostiene el propio ministro de Economía, este 2020, este año, aun cuando él ya había declarado que la deuda no era sustentable, se siguieron pagando más de 5.000 millones de dólares del Banco Central? Incluso en plena crisis pandémica se le pagó a los acreedores y al FMI. ¿Sí? Y esa política de pagar es la que nos fue llevando a peores condiciones de escasez de dólares. Pero para ir terminando, volvamos a la maniobra de Guzmán, que fue igualar default al no pago de la deuda, porque mal que le pese a Guzmán, el no pago de la deuda como una decisión soberana y además basada en una investigación que demuestre la estafa de la deuda es muy distinta al default. El no pago de la deuda en estas condiciones es cortar de raíz ese círculo vicioso de la deuda, es imponer su desconocimiento mediante la movilización popular, porque ya nos sacaron varias veces, ya nos saquearon y no vamos a permitir que lo sigan haciendo. El no pago de la deuda bajo estas condiciones de soberanía es plantear además que vamos a defender nuestros recursos de la fuga de capitales, es preservar nuestros recursos, por ejemplo, sacando del lucro privado la banca, los bancos públicos que manejan el crédito, que manejan los dólares. También es sacar del negocio privado la exportación, es centralizar, monopolizar el comercio exterior bajo gestión de los trabajadores. Es decir, son medidas integrales para resolver la crisis mediante una salida muy distinta a la devaluación del salario que implica el default. Entonces, volviendo al inicio, si te quieren vender que con la deuda hay opciones, que es renegociar y seguir pagando, o un default, hay que saber que hay otra alternativa, que es verdaderamente se propone resolver esta deuda que nos mantiene dependientes del capital financiero. Y es muy importante hoy, en el Día de la Independencia, decir, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente nos permite dar un paso adelante en nuestra independencia? Y es el no pago soberano sobre la base de una investigación de esta deuda ilegítima. Default o no default, esa no es la cuestión. Se tenía que decir y se dijo. Por La Izquierda Diario Multimedia. Quizás miramos